Bueno, vamos a continuar a ver su libro. Enséñeme su libro. A ver, bueno, muchos tienen el libro. Ok, si no lo tiene, ahí todavía hay 3 libros. En la página 10, la página número 10, vamos a continuar donde nos dice parte 1, el mensaje. Y quiero que vaya buscando en su Biblia, o aquí en la pantalla tenemos, Arlet, Tito 1, versículo 1. Y continuamos lo que es el liderazgo. Y hay una pregunta que nos hace aquí el autor. ¿Dónde empieza el liderazgo cristiano? El liderazgo cristiano empieza con el mensaje del Evangelio. Antes que Pablo pudiera abordar la situación de Tito, él tuvo que recordarle la gran imagen de la salvación. Antes que podamos entender a dónde Dios nos quiere llevar, necesitamos entender lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. ¿Cuál es el mensaje? Y nos dice ahí en Tito capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. Y nos habla aquí, ¿qué 2 cosas tiene el elegido de Dios? Los elegidos de Dios tienen fe. Mediante la fe, y vamos a ver lo que nos dice Efesios 2:8. Aquí voy a pedir que corrijan una cita. Nos dice que es Romanos 12:3, pero más bien es Efesios 2:8. Y nos dice que la fe viene como un regalo de Dios. ¿Qué nos dice Efesios 2:8? Porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo ¿de quién? De Dios. La fe, si usted tiene fe en Dios, si por medio de la fe usted ha abrazado la salvación, quiero decirle que es un regalo de nuestro Padre. Es un regalo de Dios. Entonces, si realmente nosotros somos salvos por esa fe, quiero decirle que la fe en ningún momento tiene que ver con que nosotros seamos buenos, con que somos hombres, mujeres de tanta fe. No, Dios la puso en nuestro corazón. Somos tan bendecidos que no solamente los pajaritos, sino hasta los perritos también quieren estar acá arriba, cerca de la bendición. Y nos dice Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra ¿de quién? De Cristo. Entonces, somos salvos mediante la fe, nos dice Efesios 2:8-10. Lo acabo de leer, que nos dice el apóstol Pablo que nosotros hemos sido salvados mediante esa fe, y que no es de nosotros, sino que procede de Dios. Es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, somos salvos mediante la fe. Dios es la fuente de nuestra salvación, de nuestra fe. Cuando tenemos fe, nunca es que le hagamos un favor a Dios, es Él quien nos hace un favor a nosotros. Romanos 5:17 nos habla acerca de recibir ese regalo de justicia de Dios. La palabra recibir en griego significa tomar. Cuando Dios nos ofrece algo, nosotros necesitamos agarrarlo y tomarlo de Él. Veamos, los elegidos de Dios tienen conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento?
Si usted quiere ser un líder conforme al corazón de Dios, usted tiene el mensaje que es la salvación, que es la salvación en Cristo, pero usted tiene el conocimiento de Dios y el conocimiento de la verdad. Ahora más que nunca vivimos en un tiempo, en una globalización tal que a un clic en la internet usted puede tener cualquier información, de lo que sea, de cosas productivas y de cosas detestables o abominables. A un clic usted puede tener acceso a esa información, pero aunque usted y yo nos la pasemos toda la vida y todo el día en esa información y escuchar a todos los influencers, a todos los youtubers, a todos los especialistas en varios temas, le voy a decir que no se va a comparar con el mayor conocimiento que podamos adquirir, que es el conocimiento de la verdad, que es el conocimiento de Cristo en nosotros. Quiero que vea por favor en la página 11, donde nos dice, la palabra griega usada es epignosis. Esta palabra implica pleno discernimiento y revelación. Viene de la raíz gnosis, que significa llegar a saber, de una forma personal y abstracta, pero epignosis es una palabra más fuerte. No solamente llegar a saber, sino saber plenamente. Este conocimiento pleno es el deseo de Dios para su pueblo. Quiero que vea primera a los Corintios 13:12. Nos dice, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Llegará un momento donde nosotros conoceremos a cara a nuestro Padre eterno. Y será tal el conocimiento. Usted, no sé si le pasa, pero a mí me sucede. Aunque he leído la Biblia varias veces y en el tiempo con Dios ya vamos a la segunda vuelta. Comenzó en el 2007 tiempo con Dios. Y en el 2017 terminamos de pie a pa de leer en manera sistemática toda la Escritura. A excepción de algunas genealogías ahí que están en primero de Crónicas. Y vamos ahorita en la segunda vuelta. Entonces en el 2027 vamos a terminar de leer la segunda vuelta del TCD, de tiempo con Dios. ¿Le puedes bajar un poquito a la música de fondo, por favor? Y créame que hay muchas cosas, hay muchas dudas, hay muchas... Usted, bueno, ¿y esto qué significa? Bájale un poquito más, por favor. Y usted puede notar y puede sentir, puede ver, bueno, no entendí mucho esta parte. Y hasta la fecha, créame, hay mucha información que no logramos digerir y no llegamos a entender cosas muy profundas. Y escuchamos luego especulaciones de muchas cosas que nos dicen, bueno, que de dónde vinieron los gigantes. Y hay mucha especulación. Hubo un tiempo donde había gigantes en la tierra. Y muchos dicen, no, es que eran de la mezcla de los ángeles caídos con las humanas. Y de ahí surgieron los gigantes. Pero al fin de cuentas es una especulación. Porque nos dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con ellas, y el resultado fueron los gigantes. Pero al fin de cuentas, los hijos de Dios se puede referir a los mismos hombres, se puede referir, y hay muchos especulan, no, es que eran los ángeles. Algunos dicen, no, pues es que eran los demonios o los ángeles caídos, ángeles en forma de hombre. Pero en realidad se pueden mezclar los ángeles con los seres humanos. Y al fin de cuentas hay tantas especulaciones
que usted y yo y muchos pastores y muchos profetas puedan inventar o puedan, pero hay muchas cosas que nosotros no podemos entender. A uno de mis maestros allí en el Instituto Bíblico le hacíamos varias preguntas, créame, difíciles. ¿Y sabe qué nos decían? Mire, cuando en la resurrección venga nuestro Señor Jesús, yo voy a ir tengo un bonche así, pero de notas, y yo voy a ir, Cristo me va a levantar y voy a ir con mis notas. Señor, revélame todas estas preguntas, porque aquí en la tierra, por más que le di vuelta y me metí al griego y al hebreo y le di para allá y para acá, y yo no entendí. Explícame, por favor. Él así nos contestaba. Pero aquí dice la escritura, ¿qué dice la escritura? Nuevamente, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. Ahorita nuestro conocimiento es en parte. ¿Tú crees que ya conoces todo de Dios? Que tienes 30 años o 40 años, yo tengo más de 30 años en el camino de Cristo. Algunos de los que están aquí tienen más años que yo. ¿Tú crees que por tener 50 años leyendo la Biblia, por tener 50, 80 años caminando con Dios aquí en la tierra, tú crees que ya lo conoces todo? Lo conocemos todo, dice el apóstol Pablo. Y fíjate, ¿quién fue Pablo? Esto lo escribió Pablo. Pablo, cuando tuvo el encuentro con Cristo, cuando él empezó a predicar y escribió las cartas, ¿sabes qué hizo Pablo? Él se fue y tuvo un retiro, nada más ni nada menos, un retiro espiritual de 14 años en Arabia, reflexionando de la ley, porque él era doctor experto en la ley, traduciéndolo a su experiencia de qué, de la gracia. Nomás duró 14 años. ¿Y qué dijo él? Conocemos en parte, pero entonces cuando estemos con él, conoceremos cara a cara. Nuestro conocimiento será total, será pleno. Pero aunque sea en parte nuestro conocimiento, un verdadero líder, ese pedacito que nos toca conocer aquí a Dios, necesitamos hacerlo. Necesitamos conocer la verdad, necesitamos conocer la palabra, que sí es cierto, necesitamos nosotros tener conocimiento de muchas cosas, pero debemos esforzarnos por conocer la verdad, la palabra de Dios. Nos habla en Colosenses 1, 9 y 10. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la fe y del conocimiento? Aquí va. La fe y el conocimiento deben afectar tu estilo de vida, que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Santiago 1, 22 y 25, quiero que lo busque y que lo pongas por favor. Santiago 1, 22 al 25 nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Nos está diciendo el apóstol Santiago que nosotros debemos obedecer la palabra. De nada sirve conocer la verdad. De nada sirve que usted conozca cuál es el camino correcto si usted no lo practica, si usted no anda en él. De nada sirve, es como usted va en la autopista y en la autopista, bueno, usted muchas veces usamos la autopista para llegar más rápido, para viajar más seguros y se puede ir más rápido. Pero de nada va a servir en un accidente, en una volcadura, si usted no trae el cinturón de seguridad. Y si da 5 o 10 vueltas su auto por algún accidente, de nada sirve el cinturón si usted no se puso el cinturón.
De nada sirve. Y menos si usted era el copiloto. El piloto a lo mejor todavía se alcanza medio a agarrar del volante, si es que no se desmaya antes. Entonces, lo mismo es. Así cuando nosotros conocemos la verdad, pero si no la ponemos en práctica, ¿de qué sirve? Y nos dice el apóstol Santiago, el versículo 23, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Quién recibe bendición al practicar la palabra? El que la obedece. El día de ayer, en el tema que me tocó compartir, que fue del arrepentimiento, de un cambio de mentalidad, de dejar de pecar. ¿Cuál es el primer principio para dejar de pecar? Que empieces a obedecer. Necesitamos obedecer la palabra. Entonces, cada domingo, como buen cristiano, buen discípulo de Cristo, tú escuchas la palabra no solamente el domingo, la escuchas todos los días. El día lunes al leer, al tener tu tiempo con Dios y leer la palabra en el devocional, al escuchar una alabanza. O sea, todos los días escuchamos la palabra. ¿Y de qué manera vamos a ser bendecidos? ¿De qué manera se va a mostrar ese liderazgo que tenemos? Poniendo en práctica, ¿sí o no? En el tiempo con Dios nos da esos 7 pasos. Nos dan 7 pasos. Y uno de los 7 pasos para el tiempo con Dios, ¿sabe cuál es? Que usted practique lo que acaba de leer. Que usted vaya y lo ponga por práctica. Vamos a continuar. ¿Qué nos dice en el punto 5? ¿En qué se descansa la fe y el conocimiento? Una fe y conocimiento que descansan en la esperanza de la vida eterna. La fe y el conocimiento se sostienen en la esperanza. La esperanza puede ser definida como anticipación, complacer, expectativa o confianza, o solo como una expectativa placentera. La diferencia entre un cristiano bebé y un cristiano maduro es la esperanza. La verdadera esperanza debe ser desarrollada. Y bueno, antes de continuar, vino a mi mente, a mi corazón, que yo le explicara, que le comentara lo siguiente, regresando a Santiago, donde nos dice que debemos nosotros poner en práctica la palabra, obedecer la palabra. Hemos escuchado que, y varias veces se lo he comentado, y suena un dicho muy popular, y dice, tus acciones, conducta habla tan fuerte que me retumba a mis oídos. Las acciones, créame, nuestras acciones gritan más que nuestras palabras. ¿Sabía eso? Lo que nosotros practicamos, o sea, lo que realmente nosotros podemos hablar muy bonito a nuestros hijos, a otros hermanos en Cristo, a dar consejos. Podemos tener un discurso muy, muy bueno. Pero ¿sabe qué es mejor que eso? Lo que nosotros hacemos. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos cuando alguien nos agrede? Yo he estado con mi hijo y con mis hijos. A mí gente me ha agredido en la calle a buscar pleito. He estado con mi esposa. Yo antes de estar en Cristo era como el gallito de que nomás le pican la cresta al gallo y luego se avienta. Así era yo. Y con un solo golpe los dejaba llorando, chillando. Y sabía dónde. Yo no era de andar dando cachete, era de darle uno bien dado en la nariz y acá así era sacarle la sangre de un golpe.
era ordeñador de vacas. Nunca se ande metiendo usted, nunca le busque pleito a un albañil o a un ganadero, porque el que atiende ganado levanta costales de 50, de 70 kilos, ordeña. Ahorita pues hay ya ordeñadoras, pero se ordeña, o sea, hay unos puños, pero fuertes. Yo era así como me den medio chaparrón, pero yo era de los que rompía tablas de un puñetazo. Entonces, imagínense, me buscan pleito y yo regreso pleito con pleito. ¿Qué ejemplo voy a dar a mi familia? ¿Qué ejemplo voy a dar a mis hijos? Por eso nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Y ese es el liderazgo. ¿Sabe cuál es uno de los principales factores por qué nuestros niños, nuestros hijos, nuestros jóvenes, por qué no quieren seguir a Dios? Es una triste y dolorosa realidad. Porque muchas veces los niños, los jóvenes, ven la hipocresía de nosotros. ¿Cuántos prometen seguir saludando al pastor Eduardo después de lo que acaba de decir? Sí, tenemos un discurso, pero tenemos una acción distinta a lo que dice la palabra. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos no una vida de doble discurso. Vamos a practicar lo que decimos, lo que representamos, lo que somos. Bueno, en la página 12, ahí en el punto 6 nos dice, ¿cómo se desarrolla la esperanza? En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hay 4 cosas que el autor aquí observa en este texto. El sufrimiento o tribulación se refiere a cualquier cosa en nuestra vida que causa fricción o resistencia. La perseverancia, porque nos está diciendo aquí el apóstol Pablo que el sufrimiento, dice, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. En la lógica humana decimos, Pablo estaba loco. ¿Por qué está diciendo que debemos regocijarnos cuando estamos sufriendo? Eso es locura, es esquizofrenia. Una persona esquizofrénica es cuando debe estar llorando, está riendo, y cuando debe estar riendo, está llorando. O sea, actuar, o sea, eso es locura. ¿Cómo es de que el cristiano, el Hijo de Dios, puede estarse regocijando? Dice, regocijándose en los sufrimientos. ¿Quién este año ya tuvo sufrimientos? A ver, levante la mano. Yo sí. ¿Quién actualmente está atravesando sufrimientos? Hace poco escuché nos dieron una capacitación, nos están atendiendo constantemente, capacitándonos en la alianza que tenemos. Nos atienden muchísimo los pastores, muchísimo. Oran por nosotros, nos enseñan, nos exhortan, o sea, están al tanto. Y un pastor, pues era, no sé si era Pablo Johansson, que decía, vemos a los jóvenes
Y claro, algo característico de los jóvenes es que son soñadores, que que pueden apagar el sol con un dedo, ¿no? Y creo que todos lo podemos hacer. Si pones a cierta distancia, puedes tapar el sol, ¿verdad? Pero lo estás tapando para tu ojo, no para todo el mundo. Pero ellos sienten que lo tapan para todos. Y es bueno, pero un joven que no se enferma, un joven que sus padres le dan todo, los tenis de marca y todo, ese joven necesita casarse, necesita pelearse con la esposa. Ese joven necesita enfermarse, necesita tener un patrón gruñón y necesita tener accidentes para que aprenda a madurar, para que aprenda a confiar, porque lo que está diciendo el apóstol Pablo, que el sufrimiento, ¿por qué nos regocijamos? Porque el sufrimiento produce perseverancia, produce entereza. Cuando tú tienes una resistencia, la resistencia en el ejercicio físico, ¿por qué los fisiculturistas se ponen como yo quisiera estar? ¿Por qué se ponen con esa musculatura? Espero que no sea por los anabólicos, ¿verdad? Que sea por la proteína porque hay una resistencia. Están levantando las pesas. ¿Por qué los futbolistas se les ponen las piernas, unas piernototas, piernas fuertes, músculos fuertes? Por la resistencia. O sea, los futbolistas de alto rendimiento tienen que entrenar 6 horas diarias, son de alto rendimiento. Y los que jugamos, cascareamos aquí, pues somos de bajo rendimiento, ¿eh? Corremos los 5 minutos y si no jadeamos, nos infartamos. Y vamos a ver que la resistencia, ese sufrimiento en nuestra vida, esa oposición que tenemos. Bueno, ahora hay desfile de cachorritos, ¿o qué? Ya veo como 3 por ahí. ¿Alguien les dio de comer algo ahí? Tenemos una resistencia. Esa resistencia, ese sufrimiento va a provocar en nosotros perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, ¿dónde termina? Esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Sabes cuál es lo que ni Satanás? Sí, Satanás, que a veces destruye tu negocio, destruye tus ingresos, destruye la salud, destruye cuanta cosa que tú has construido quizá en décadas. Ni el pecado, ni la muerte, nada, ¿sabes? Nadie puede quitarte, nadie puede robarnos a nosotros. Ni una enfermedad, ni una discapacidad. ¿Sabes qué es lo que no nos pueden quitar? Nadie. La esperanza. La esperanza de que esta tierra y este mundo, lo que vemos aquí, el sufrimiento de este mundo, es efímero, es pasajero, es temporal. El dolor de este mundo es temporal. ¿Quién no ha tenido duelos aquí? Todos hemos tenido duelos, todos hemos tenido pérdidas de todo tipo, desde chiquitos hasta grandes, hasta grandototes. Pero tenemos una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? De que estaremos con Cristo. Estaremos con Cristo por la eternidad. Esto es pasajero. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que las cosas del Espíritu para el hombre natural son locura. Pero no es que estemos locos, nos regocijamos en esas pruebas, en esas tribulaciones, nos hacen más fuertes. Ahora, después de que me dio a mí el COVID a finales de enero, que yo sentía la muerte por 4 o 5 días, ahora yo me siento más fuerte.
El COVID te debilita. Y por eso muchos de nuestros amigos pastores, algunos aquí, gente querida en la iglesia, aquí en esta ciudad, 5 amigos pastores aquí en Zacapu, el COVID debilitó su vida y fallecieron. Te debilita, me debilita, pues ahora me voy a hacer más fuerte. Voy a ser más fuerte. Con la alimentación, con el ejercicio, con alguien haga algo. Y esos perritos, creo que ya terminó el tiempo de gracia aquí. Y vamos a ver que tenemos algo bien importante, bien especial, que tenemos el Espíritu Santo que nos fortalece en lo que es esas tribulaciones. Quiero que vea ahí en el punto 7, ¿cuándo se ordenó todo esto? ¿Cuándo sucedió? Esto fue puesto en orden por Dios antes del principio de los tiempos. Tito 1:2 dice: ¿a cuál Dios que no miente prometió desde los tiempos eternos? La palabra griega es cronos, que significa intervalo de tiempo, duración de tiempo. El plan de Dios empezó antes que el tiempo pudiera ser contado. O sea, el plan de Dios para nuestra vida, la predestinación para cada uno de nosotros empezó, el tiempo de Dios para nosotros empezó antes del tiempo de este tiempo que estamos viviendo. El tiempo antes del tiempo. Es como, suena otra vez como locura, ¿verdad? Como, ¿qué está diciendo? Porque antes de que hiciera Dios fundar el mundo, el universo, nos hiciera a nosotros, no existía el tiempo. Porque Dios es eterno. Dios que habita en la eternidad. Son cosas, si nos vamos, profundizamos, llega un momento donde como que nuestro cerebro se embota y estamos limitados. Y por eso muchos que tienen un CI o presumen de un CI muy elevado, muy alto, y empiezan a disertar tanta tontera, porque todo lo quieren racionalizar. Ahora vamos a continuar lo que nos dice Efesios 1:4. Vea lo que dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Sabe que si usted está en Cristo, según la teología de Pablo, pero más allá de la teología de Pablo, es la inspiración del Espíritu Santo en él? Si usted está en Cristo es porque Dios lo predestinó para ser salvo. Dios lo escogió. ¿No es eso maravilloso? Dentro de muchos, dentro de millones que andan en tinieblas, en oscuridad, Dios tuvo misericordia de usted. Dios tuvo misericordia de mí. Nos predestinó, nos escogió. ¿Para qué? En Cristo. Vea, el versículo 5 dice: nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5:5? Ahora estamos viendo a todos los apóstoles, ¿no? A Pablo, a Santiago. Vamos a ver qué dice Pedro. Pedro nos dice: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Por qué pone esta cita? Porque Dios tiene un tiempo. Dios tiene su debido tiempo. ¿Para qué? Para cada uno de nosotros.
tiene un tiempo, tiene un momento específico. Y en Hebreos 6:10 nos dice que esperar el debido tiempo de Dios implica fe y paciencia. Hay un tiempo. Hace 3-4 meses tuve una contractura. Yo no podía hacer esto. Era terrible. Me había inyectado, me había puesto ese doloneurobión forte, que es el complejo B con diclofenaco, y estuve a punto de meterle hasta esteroides, pero mejor ahí lo dejamos. Y era algo, cada vez que me volteaba y dormido, pues te estás volteando. Era terrible. Yo le dije: Dios, sáname. Y fue una de mis peticiones del ayuno de 40 días y luego de los 21 días. Y era, Dios me sanó 3 días antes de ayer, de la cita con Dios. Dios tiene su tiempo. Todo lo que nos pasa. Y era un sufrimiento físico que yo experimentaba, un dolor terrible aquí en las cervicales. No sé, algo terrible traía yo ahí. Yo andaba lastimado y para colmo de males, en una cascarita de jueves, yo gano la pelota y va el defensa y va encarrerado, llega por atrás y el empujón. Y me dijo una vez un traumatólogo: al amolado lo amolaron más. Yo fui por un esguince, me hice un esguince y me dieron un masaje que me lastimó más. Me duré como 8 meses para recuperarme de ese esguince, porque me hicieron así el pie. Pero todo lo que gira, todo, aún el dolor, el sufrimiento que gira alrededor de nosotros, es para bien. Y días atrás o semanas atrás me cambiaron las prótesis. Estos 2 dientes, por eso están más blancos que los otros. A la porcelana no los mancha el café. A ver, cuando tenemos buenos dentistas en la iglesia que me cambien todos de porcelana. Va a salir. Cuando me reemplazó el diente derecho, me aflojó porque los tengo ahí, o sea, ahí están, nomás estas son prótesis. Dice: híjole, a ver si no se viene con tu raíz. Y me dolía cada vez que yo mordía, cada vez con el agua, con el café me gusta hirviendo. Pero cuando me dieron el masaje, era un dolor tan terrible que yo tuve que morder una toalla. Pues el esguince se hizo más grande de lo que estaba. Pero resulta que al día siguiente yo mordí el taco y ¿sabe qué? Mi diente se regresó a su lugar. De tan fuerte que aventé la mordida, el diente flojo se acomodó. Todo en nuestra vida, todo, absolutamente, a los hijos de Dios, todo lo que nos pasa ayuda para bien. Aunque al principio no le veas: ay, Señor, pero pues, ¿cuál es el bien? No le veo la cara buena a esto, pero todo nos ayuda para bien. Todo, absolutamente todo. Porque Él nos cuida, Él nos protege. Y te voy a decir, aquí debemos nosotros esperar el tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque Dios no me quiso sanar en esos 60 días de ayuno y oración. Porque Dios tiene su tiempo. Dios quiere probar. A mí sigue probando mi fe. A ti te sigue probando. ¿Tú crees que ya te graduaste de la fe? ¿Tú crees? No.
Nos vamos a graduar cuando estemos allá cara a cara con Él. Pero mientras estemos en esta vida, Dios va a seguir probando nuestra fe. Va a seguir habiendo resistencia. Entonces nos dice aquí que esperar el debido tiempo implica fe y paciencia. Debemos de ser pacientes. Debemos esperar. Ahora, en Hebreos 6, 10, 12 nos dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Versículo 13 en adelante nos dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te aseguro que te bendeciré y te daré muchos descendientes. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. ¿Tú sabes cuántos años esperó Abraham para ver su primer descendiente? Dios le prometió muchos, pero no nada más era, Dios no le estaba prometiendo nada más los descendientes, o sea, a los judíos, a los israelitas, también a nosotros, porque Abraham es el padre de la fe. Muchos, te voy a dar muchos. Pasaron 20 años. Reconocemos que Abraham tuvo peripecias, tuvo quizá Sara fue más impaciente que él. Y le dijo: ¿sabes qué? Creo que ya pasaron muchos años y pues ya estamos chocheando, Abraham. Yo tengo 90 y tú ya casi 100. Vamos llegándole, ahí está mi esclava. Yo creo que es por ahí. Y de ahí salió ¿quién? Ismael. Y de Ismael salieron los árabes. Y son tan prósperos y bendecidos los árabes porque son hijos de Abraham. Ellos también tienen bendición, aún con todas sus ideas locas y raras del Islam. Ahí está la bendición. Cuando el ángel vio a Agar y a Ismael, Dios no los dejó morir, los bendijo. Ahora, tenemos que ser pacientes. Hebreos 6, 13 nos dice que fue así como Abraham pudo recibir su promesa. Abraham esperó, no fueron 20, fueron 25 años. Esperó 25 años por Isaac. Jacob esperó 20 años para recibir su herencia. José esperó 13 años para que sus sueños comenzaran a cumplirse. Y David esperó 13 años para ser rey y 20 años para ser rey de todo Israel. Cuando Samuel ungió a David para ser el próximo rey de Israel, pasaron 20 años. Cuando Dios llamó a Pablo para ser apóstol, un instrumento escogido es Pablo. Pasaron 14 años. O sea, debemos esperar el tiempo de Dios. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Frecuentemente Dios nos da vistazos de su voluntad mucho antes que estas cosas ocurran, así como hizo con Abraham, con Jacob, con José, David y muchos otros. Pero no podemos despreciar los días de pequeños comienzos. Las cosas que Dios promete siempre las llevará a cabo. Ahora, termino y concluyo con esto. Las cosas que Dios te ha prometido, Dios las va a cumplir. Dios le prometió a Abraham que iba a ser padre ¿de qué? De naciones, de multitudes. Pero Abraham nada más miró a su hijo.
y a sus nietos y a los demás. ¿Dónde están las multitudes? Él murió, Abraham murió, pero Dios cumplió su promesa. ¿Cierto o no? Dios nos ha prometido tantas cosas. Dios nos promete la vida eterna. Dios prometió, Jesús prometió que no estaríamos solos, que no estaríamos huérfanos, que Él estaría con nosotros todos los días. Entonces, ¿por qué te sientes solo? ¿Porque te sientes triste? Bueno, no es pecado estar triste. Hay muchas cosas que sí nos entristecen, pero el pecado es que usted siga viviendo triste todos los días. Hay que hacer algo, confiar en Dios, pedir la ayuda al Espíritu Santo, que sane ese claro, va a haber un proceso de duelo, es normal, pero el Espíritu Santo es el que consola, el que fortalece. Nuestro Padre a cada uno de nosotros nos ha escogido. Póngase de pie, por favor. Nos ha llamado desde antes de la fundación del mundo, nos escogió, nos predestinó. Para ser sus hijos. El apóstol Pablo dice: Dios que me escogió, me llamó, ¿para qué? Para ser apóstol. Dios te llamó a ti, te escogió, te predestinó para ser su hijo, para influenciar a muchos. Y claro, hay un proceso. Estamos en el proceso. Pero tenemos que ser pacientes. Tenemos que conocer la verdad. Tenemos que regocijarnos en las pruebas. ¿Sí o no? Y tenemos que ser pacientes. Cierra tus ojos, por favor. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque esta mañana podemos venir delante de tu presencia, venir delante de ti. Y tú has dado una palabra esta mañana a nuestra vida, has dado una palabra a nuestro corazón. Y tú nos mandas que debemos de permanecer y perseverar en el conocimiento de la verdad, aunque conozcamos en parte. Y que debemos ser pacientes, de que debemos saber esperar. Y debemos de confiar en ti. Y debemos de estar aferrados de esa esperanza gloriosa. Tenemos una esperanza. Y debemos de estar firmes ante las tribulaciones, ante las pruebas, ante el sufrimiento, aprender a regocijarnos, porque el sufrimiento produce en nuestra vida fuerza. La resistencia, la oposición a nuestra fe, a nuestra vida, nos hace más fuertes. Así como el ejercicio físico al atleta lo hace más fuerte, así el sufrimiento, la oposición nos hace más fuertes. Porque estamos conectados a la vid que eres tú. Porque estamos conectados a ti. Y tenemos tus promesas. Tenemos tus promesas. Y Padre amado, también permítenos ser pacientes y esperar ese tiempo. Esperar por el tiempo de sanidad de nuestra vida. No desesperarnos, no amargarnos. No enfermarnos espiritualmente, no enfermarnos en nuestra fe, sino confiar en tus promesas, confiar en tu palabra, confiar en lo que tú has dicho. Permite que esperemos y que seamos pacientes. Tú tienes el tiempo para cada uno de nosotros, un tiempo de que recibamos ese milagro, un tiempo de nuestra sanidad, un tiempo oportuno, un tiempo específico. Y mientras tanto, Señor, aquí estamos. Fortalécenos con tu Espíritu Santo. Fortalécenos con tu amor. Fortalécenos con tu gracia. Yo sé que a la mayoría de los que estamos aquí, bueno, a todos, pero yo sé que esta palabra es algo muy específica para muchos de ustedes. Y a veces se preguntan,
Y pueden decir, pastor, pero es que ya es mucho tiempo. Ya son muchos años de prueba. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a parar? Pues la cuestión, mientras estemos en esta vida, nunca va a parar. Siempre va a haber maldad, siempre habrá pruebas, siempre va a haber enfermedad, siempre va a haber sufrimiento. La felicidad y el gozarnos en Cristo no es la ausencia de los problemas o sufrimiento, sino es de que tú debes aprender a fortalecerte en la cruz. Tu actitud, aprender a regocijarte y agarrarte de la esperanza. Y aprender a que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Hay algunos aquí, dirán, pastor, pero ¿cuándo va a ser el tiempo? Yo he querido tener un hijo, no puedo tener un hijo. ¿Cuándo va a ser el tiempo de recibir ese milagro, recibir esa sanidad? Dios tiene el tiempo. Porque cuando Dios le dijo a Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía 77 años. Ya no era el más jovencito que digamos. Y le dice, de tus descendientes, vas a tener muchos descendientes. ¿Por qué Dios esperó 25 años? ¿Por qué no se lo dio al siguiente año a Isaac? ¿Por qué? Porque lo quería probar, ¿verdad? Quería que Abraham creciera. ¿Por qué David, cuando fue ungido por Samuel a los 20 años, por qué al siguiente año no comenzó a reinar? Pasaron 20 años. Porque Dios tiene el tiempo. Dios tiene su momento. Pero hoy es el tiempo de conectar nuestro corazón con Él. Aferrarnos de esas promesas, aferrarnos de esa gracia en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios derrame su espíritu en su corazón.